Esperen un segundo, yo voy a Muy silenciar aquí. buenas tardes para todos. Estamos muy contentos de que nos acompañen nuevamente en un nuevo encuentro virtual en esta tarde. Agradecemos de manera muy especial su compañía, su cercanía, el que hayan estado con nosotros todo este tiempo y el que vayan a estar también con nosotros ahora en esta tarde. El tenerlos cerca, el saber que nos acompañan cada semana, hacen que nos sintamos muy orgullosos esta tarde de poder llevar a cabo nuestro encuentro virtual número 93. Sin su confianza y su amistad, esto no sería posible y esta actividad no tendría el éxito que tiene. Así que de manera muy especial quiero comenzar esta tarde, este encuentro, agradeciéndoles a todos los que nos acompañan hoy por primera vez y por supuesto a quienes asiduamente lo hacen cada semana. Cómo la adquisición de hábitos de estudio ayudan al desarrollo de habilidades y destrezas personales. Ese es el tema central del encuentro de esta tarde y para su desarrollo, para su tratamiento, pues nos acompaña Daniel Delgado Sierra, con quien podremos conocer además los beneficios que el desarrollo del autodidactismo y la disciplina le aportan a la personalidad, a la confianza y a la seguridad en sí mismo. Los invitamos entonces a participar con sus preguntas al finalizar la exposición utilizando el chat de comentarios. Veo y me place mucho saber que hay personas que nos están acompañando hoy por primera vez. A ellos les decimos, pues ya les decía que les agradecemos, reiterarles este agradecimiento e invitarlos a que también participen de este encuentro. ¿Cómo lo pueden hacer? Como les digo, compartiendo sus preguntas o sus aportes a través del chat de comentarios, y una vez termine la exposición, pues estaremos dialogando con Daniel y aclarando estas inquietudes, estas dudas o haciéndole los comentarios que ustedes oportunamente nos hagan llegar. Daniel Delgado Sierra, él es biólogo del CES y de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Tiene un magíster en Ciencias de la Tierra, de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, es coordinador del semillero Paradigmas de la Biología en el CES y es profesor invitado en el curso de Tópicos de Paradigmas de la Biología. Esperamos que disfruten mucho al máximo este espacio, agradecemos su participación y nuevamente les doy la bienvenida y entonces le cedo la palabra a Daniel, un estudioso por lo que acabamos de ver en la presentación de su hoja de vida. Así que Daniel, muchas gracias por querer compartir este tema con nosotros, por dirigirte esta tarde a nuestra audiencia de Asia San Ignacio. Y bueno, bienvenido, esta pantalla, este auditorio es tuyo y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal se escucha? ¿Se escucha bien? Perfecto, yo te estoy escuchando muy bien. Listo. Muchas gracias por esa introducción. Entonces, la idea es hablar hoy, contarles un poco sobre todo el tema de cómo desarrollar hábitos positivos que nos sirvan para la vida, que hábitos positivos sirven no solamente para desarrollar habilidades, digamos, en matemáticas o en español, sino que sirven para desarrollar cualquier tipo de empresa o proyecto en el que uno se meta, ya sea un negocio o empezar a cambiar hábitos de vida para buscar algunos más saludables. Entonces, es por esa misma razón que, por ejemplo, aquí, en esta primera imagen, les comparto esta imagen de unos personajes haciendo ejercicio, de unos personajes entrenando, porque voy a estar haciendo muchas comparaciones con el mundo de los deportes. Nosotros vemos, voy a poner el ejemplo de futbolistas, cómo ellos están constantemente entrenándose y esto logra que estas personas sean capaces de hacer cosas que normalmente cualquier uno no sea capaz de hacer. Por ejemplo, estar corriendo 90 minutos, logran hacer cosas impresionantes y esto es gracias a las cosas que ellos hacen. Todos estos hábitos positivos que ellos practican, que les permiten tener, pues que están relacionados a temas de disciplina, temas de práctica. Entonces, por eso les muestro esta imagen al principio. Para hablarles de estos temas, entonces yo primero les voy a plantear un escenario, pues,
una búsqueda sencilla sobre cuál es la situación en Colombia respecto a temas básicos de conocimiento. Por ejemplo, esto está relacionado con el tema también de la educación, temas como el español, qué tal estamos con temas relacionados a la lengua materna, cómo estamos con temas relacionados a matemáticas, cómo estamos de nuestro nivel de inglés. Alguno de pronto se preguntará, un biólogo, ¿por qué está aquí hablando de temas de educación o de temas de hábitos? Yo como biólogo, cuando estaba haciendo la maestría, tuve la oportunidad de dirigir el semillero de paleontología de AFIT y también llevo 9 años siendo coordinador de un semillero que hay en el CES que habla sobre historia y filosofía de la biología. Nos reunimos cada semana a hablar de temas, de cómo surgen algunos conceptos importantes en la biología, como hablar de cómo surge el concepto de gen, cómo surge el concepto de evolución. Y ahí yo tuve la oportunidad de compartir con muchos alumnos de todas las edades, de todos los semestres, y ver qué cosas, cuáles eran las características con las que llegaban muchos alumnos a empezar su proceso, porque ahí es donde uno empieza a formarse como profesional, los primeros semestres de la carrera, y es donde uno empieza a ver, pues llegan pelados de 18 o 19 años y uno empieza a ver con qué tipo de hábitos han llegado. Entonces, los invito a que veamos este pequeño recorrido de algunos datos respecto a cómo estamos en Colombia, que respecto a matemáticas, español y lengua materna, y esto nos va a hablar un poquito sobre nuestros hábitos, qué tan positivos son, en este caso en el tema de la educación. Veamos aquí, ya. Entonces, les voy a mostrar esta primera, estos son búsquedas sencillas en Google, ustedes también las pueden hacer. Por ejemplo, yo puse matemáticas, nivel matemáticas Colombia. Entonces me sale aquí este artículo de Portafolio, este es de 2019 y dice, Colombia con la peor nota de la OCDE en pruebas PISA. Este ha sido un tema taquillero, este ha sido un tema famoso, el tema de las pruebas PISA y por qué nos va tan mal y qué será lo que pasa. Entonces, este ha sido un tema que ha salido bastante a la luz pública, donde nos preguntamos, bueno, nuestro nivel en educación comparado con otros países, bien o mal, mal, y por qué, qué nos está pasando. Y miren que aquí nos menciona, por ejemplo, este caso dice, ciencias el área con mejor desempeño de los estudiantes, matemáticas el peor. Entonces, parece que en matemáticas, comparado con otros países de la OCDE, tenemos bastantes problemas, no tenemos un buen nivel. Por aquí habían algunos datos comparado con otros países, países europeos, los promedios colombianos siempre más bajitos. Entonces, en matemáticas no es raro, pues, lo que nos pasaba a muchos, que teníamos bastantes complicaciones con esto en el colegio o en la universidad. Sigamos viendo algunas notas, algunos artículos de los últimos años. Este, por ejemplo, es de Forbes. Dice, colombianos leen la mitad de los libros del promedio en Latinoamérica. Esto respecto al tema de lengua materna, nuestro promedio de lectura. Esto es un hábito muy positivo, el hábito de estar cercano a los libros, cercano a la lectura. Sirve muchísimo para la universidad, para la vida, incluso para uno tener temas de conversación. Y entonces vemos este dato. Dice, colombianos leen 2.7 libros al año. Argentina o Chile, más o menos 5 libros al año. Es curioso que hace 2 décadas, el promedio era, llegamos como a 1 libro al año. Ya vamos en 2.7, vamos un poquito mejor, pero todavía estamos un poquito lejos de Argentina o Chile. Entonces, eso también nos muestra que en Colombia tenemos un reto respecto al tema de hábitos en el tema de lectura. Y esto obviamente pues, nos puede hacer menos competitivos para enfrentarnos a la universidad, para buscar becas. Sigamos haciendo este recorrido. Los invito a que miremos este otro. También un tema importantísimo. Nosotros tenemos muchas ciudades que aspiran a ser centros importantes de turismo, Cartagena, Medellín, Santa Marta. Y veamos este también de Forbes, este de Portafolio, 2019. Y dice, nivel de inglés de Colombia, uno de los más bajos de América Latina. Entonces, IF, que es una de las escuelas más importantes de inglés a nivel mundial, hace este ranking a partir de un examen que ellos hacen. Y en Latinoamérica, ellos tienen en cuenta 19 países. Y nosotros, según este artículo de Portafolio 2019,
estábamos en el puesto 17, solamente estábamos superando, si no estoy mal, a Venezuela y a Ecuador en el 2019. Entonces, para ser un país que tiene, pues, queremos aspirar a ser una potencia en turismo, pues esto nos está mostrando un reto importante. Ya en alumnos de alrededor de 25 años ya había un porcentaje interesante de personas que ya manejaban el inglés, pero en personas, aquí está el dato exacto, mayores de 41, el promedio era más bajito que el promedio nacional en temas de inglés. Entonces, ahí tenemos un reto también en inglés. Entonces, aquí, viendo este repaso muy sencillito, vemos retos en matemáticas, español e inglés, que nos están mostrando que esos hábitos relacionados a desarrollar habilidades en esas asignaturas puede que no sean los mejores y que tienen bastante margen de mejora. Aún así, pues veamos aquí, este es, por ejemplo, un estudio, este es un artículo del Ministerio de Educación, este es de septiembre de 2018, y nos muestra este dato, dice, tasa de analfabetismo en Colombia a la baja. Entonces, así existan retos en todas estas asignaturas, sí se ha venido mejorando en el camino. Si veíamos, por ejemplo, según este artículo, veíamos los datos de 1964, el porcentaje de analfabetismo estaba como en 27.1%. Y ya según este artículo, en 2017 ya iba en 5.24%. O sea, respecto al tema de desarrollar habilidades en matemáticas, español, hemos mejorado, pero todavía tenemos estos retos por delante. Y esto nos está mostrando que esto ya es una opinión personal. Yo pienso que lo que puede estar sucediendo, yo estuve haciendo una práctica en Chile hace ya como 5 o 6 años y yo veía que en Chile está sucediendo un escenario más o menos así. Ya habían logrado tener habían logrado que muchos sectores de la población tuvieran acceso a educación y a mejorar sus hábitos educativos. Ahora ya lo que seguía, que pienso que es lo que está pasando aquí también en Colombia, es empezar a mejorar la calidad de esa educación y la calidad de esos hábitos para que tengamos mejores resultados. Y esto puede tener mucho que ver con los resultados que estamos teniendo, por ejemplo, en las pruebas PISA. Bueno, entonces continuemos. Ahora, fuera de contarles cuál es como este escenario a nivel nacional en los últimos años, de cómo estamos de hábitos, porque eso está muy relacionado con ese tema, les voy a contar yo ya cuando yo estaba dirigiendo el semillero de paleontología, cuando yo estaba, pues aquí cuando cada semana coordinamos el semillero de historia y filosofía de la biología en el CES, y yo pues como les contaba ahorita, también he sido en los últimos años invitado como profesor al curso de historia y filosofía de la biología, donde hemos tenido alumnos de sexto semestre, cuarto semestre, algunas veces de más o menos alrededor, sí, de tercero, cuarto, quinto semestre. Y les voy a contar algunas anécdotas o algunos casos de cómo son los hábitos con los que llegan muchos alumnos ya a nivel de formación universitario. Ya esto es más a nivel personal. Entonces, este es un meme que traducido significaría más o menos como esto. Como, la entrega es hoy, entonces lo hago hoy. Entonces, este es un hábito, no son todos, hay algunos alumnos que llegan con unos hábitos buenos, con unas bases poderosas, pero otros desgraciadamente no. Se nota en muchas universidades donde hay cursos que se vuelven un coladero tremendo y muchos alumnos terminan perdiendo estos cursos o les toca repetir un curso varias veces y muchas veces todos estos hábitos pueden ser la explicación de por qué pasa esto. Entonces, es para hoy, lo hago hoy. ¿Qué significa eso? Un hábito, no hay una constancia, no hay una preparación para los proyectos, es una cultura a veces en algunos alumnos de la improvisación, de espero, como dicen algunos, de manera jocosa, la mejor inspiración es tener que entregar al otro día. Entonces, es hacer las cosas sin tiempo y a veces terminan entregando cualquier cosa. Como les digo, no son todos, pero pasa. Bueno, veamos otro caso. A veces uno llega y ve alumnos con unas bases que no son las mejores, por ejemplo en matemáticas. Y les digo, esto no solamente lo veo yo como profesor
o como coordinador de semilleros, sino que también me pudo haber pasado a mí. Yo llegué a la universidad con bases matemáticas que eran deficientes. Entonces, algunas operaciones básicas tenía problemas. No es raro que uno le pregunte a alumnos universitarios sobre tablas y los corchos, o que uno pregunte a personas de cualquier edad alguna operación con fracciones, uno les diga, bueno, ¿cuánto es un medio más un medio? Y no tengan problema, pero ¿cuánto es uno menos un quinto? Y empiecen a tener bastantes complicaciones. Incluso hay personas, ustedes se podrían preguntar, ahorita podrían ensayar algún tipo de división. Ensayar una división como las que uno hacía en cuarto. Una división al estilo 127 dividido 21. Intentar hacer el proceso como uno lo hacía en el colegio sin la calculadora y ver de pronto cómo nos va, para que veamos uno cómo es normal que uno se vaya oxidando. Entonces, este es otro punto clave. Bases, a veces tenemos bastantes complicaciones con las bases en alumnos que están llegando a universidad. Para mostrarles el tema de bases, bueno, y este es otro tema. Descubrimos la calculadora y nuestra capacidad de cálculo se va al piso. Nos confiamos en que la calculadora nos va a solucionar los problemas. Entonces, en una operación matemática haciendo fila en el mercado 5 por 7.000 no lo va a dar, pero digamos que es una operación más compleja y entonces a veces los alumnos se confían en que la calculadora te va a dar los datos. Y incluso hay aplicaciones famosas, hay alguna que se llama, por ejemplo, Photomat. Uno llega, escanea la operación que te pusieron en un ejercicio y eso te da la respuesta. Entonces, es una sobreconfianza en la calculadora que si se nos va la luz, se nos descargó el celular o si la calculadora se nos quedó en la casa, quedamos totalmente varados. Y esto es muy peligroso porque nosotros somos los que están, tiene que, detrás de un software, detrás de un aparato, de una herramienta, tiene que estar alguien detrás que tenga conocimiento del tema para decir, uy, ¿esto por qué me dio esta respuesta tan extraña? O si no está eso detrás, el aparato nos puede dar cualquier respuesta. Y si no está ese filtro del usuario del aparato, pues podemos quedar muy mal, podemos llegar a tener muchos problemas. Y lo otro que también pasa, para acabarles de contar, pues también este panorama ya a nivel de experiencias personales con muchos alumnos, y esto desgraciadamente se ve también en alumnos más jóvenes, estoy hablando desde el colegio, que en vez de volvernos expertos en organización, en hacer las cosas con tiempo, en prepararnos para posibles escenarios, plan A, plan B, nos vamos volviendo expertos. Algunos alumnos se van volviendo expertos desde chiquitos, algunos ya en la universidad, o ya llegan expertos en la universidad en esto, expertos en disculpas. Entonces, la clásica, esta es una clásica, es que tengo muchos parciales, es que tengo muchas tareas, es que pasó esto, es que pasó lo otro. Entonces eso de pronto funciona una vez, no, es que me varé, pues a veces pasan cosas imprevistas, pero cuando me varé cada 15 días, cuando siempre tengo una disculpa, eso no nos lo van a aceptar. En un proyecto importante, cuando hay que entregar, cuando ese proyecto debe ser terminado por una fecha y no entregarlo por X o Y disculpas, no es un hábito positivo. Podemos llegar a tener bastantes problemas. Entonces la idea es que no nos volvamos unos expertos en disculpas, sino unos expertos en hábitos positivos. Listo. Entonces esto nos puede llevar a esta situación. Bueno, entonces tenemos muchos retos a nivel nacional con español, matemáticas, inglés, que están relacionados a los hábitos de estudio con los que enfrentamos estas asignaturas. Llegamos muchas veces a nivel universitario, nivel posgrado, con bases, con problemas, con algunos vacíos en las bases. Llegamos con dificultades en organización, expertos en disculpas. Bueno, entonces es un panorama horrible. Es cómo hacemos. Entonces vamos a plantear algunas estrategias que utilizan muchos alumnos, porque como les cuento, pues esto pasa, nos pasó a algunos, pero esto tiene solución. Vamos a ver algunas de las posibles soluciones que les voy a plantear aquí. Ya ustedes más adelante hay más soluciones de las que les voy a plantear aquí, pero les voy a plantear tres, como para decirles solamente tres que pueden ser muy importantes. Entonces, uno, ¿qué pasa muchas veces? Nos ponen a hacer operaciones o nos ponen a hablar en inglés. Pongamos el ejemplo en inglés. Nos ponen a hablar en inglés y yo todavía no tengo buen vocabulario. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos tiraron a la carrera de Fórmula 1 y a mí todavía el carrito que yo tengo se me apaga en la subida o me corcovea cuando lo voy a arrancar. O yo todavía
no he podido arrancar bien el carro y ya me metí a la autopista. Entonces tengo todos los problemas. ¿Eso qué genera? Muchas veces eso genera una gran desmotivación. Llegan mamás que pueden decir, no, es que mi hijo no quiere hacer, muy perezoso, no quiere hacer. Pues es que uno, cualquiera se desmotiva si te ponen a manejar el Fórmula 1 y no sabes ni arrancarlo. Entonces, ahí, el primer punto es, primero cojámonos confianza en lo sencillo. Primero sepamos arrancar el carro, sepámosle poner reversa, sepámoslo arrancar en subida. Y ya después, ya sí nos metemos a la autopista. Primero, cogerse confianza, porque de lo contrario, si arrancamos desde lo duro al inicio, eso va a causar el efecto contrario. No nos vamos a coger confianza, sino que nos vamos a desmotivar, vamos a arrancar entonces con las operaciones más altas de matemáticas o nos vamos a meter a hablar con un extranjero y no nos van a entender, vamos a decir, yo no sirvo para esto, que ese es el escenario famoso que también vemos en familiares o que nos pasa a nosotros, que digamos que por ejemplo con matemáticas, que llegamos a la conclusión que decíamos, es que yo no sirvo para esto. Entonces, arrancar desde lo sencillo y cogerse confianza, punto número 1. Veamos el punto número 2 que nos puede ayudar para resolver, para empezar a cambiar, a voltear la arepa o a cambiar la dinámica o a enfrentar estos retos que planteamos desde el inicio. Veamos este edificio. Tenemos aquí el Empire State. Entonces, al Empire State yo le puedo hacer el último piso con unos acabados de alta calidad. Puede quedar espectacular. Pero si los primeros pisos tienen problemas en las fundaciones, están llenos de grietas, ese edificio en el primer temblor se me viene al piso. Entonces este es el segundo punto que les voy a proponer hoy para enfrentar esos hábitos de estudio que pueden no ser los mejores. Las bases, tener unas bases poderosas. Para mostrarles, para volverles a mostrar este ejemplo, pues como para argumentarles un poquito más el tema de las bases, los voy a invitar a que veamos esta operación. Algunos se acordará de haber visto una operación similar en el colegio o en la universidad. Esta es una operación de nivel sexto. Es una operación de aritmética. Entonces aquí tenemos un cuarto más un tercio, que está entre paréntesis, dividido 7/12. Vamos a ver esto cómo se resuelve. Vamos a refrescar la memoria a algunos que de pronto hayan visto este tipo de operación. Entonces, primero, sacamos un MCM, el mínimo común múltiplo. Es el 12, entonces hacemos la operación, hacemos 12 dividido 4, 3 por 1, 3. 12 dividido 3, 4 por 1, 4. Listo. Entonces, ahora quedamos con mismo denominador y ya se procede a hacer la suma. Vamos a ver. Entonces, hacemos la suma. Ay, me fuimos adelante. Hacemos la suma y entonces aquí nos da 3 más 4 nos da 7. Entonces ahora podemos destruir este paréntesis y volvemos a agregar esta parte que es la división que sigue. Entonces nos va a quedar 7/12 dividido 7/12. Lo que sigue es este número que está aquí dividiendo, este signo de dividido lo podemos cambiar por un signo por. Simplemente cambiamos el orden de la fracción. Entonces nos va a quedar 7/12 por 12/7. Ahí vamos resolviéndola. El siguiente paso consiste en simplificar. Entonces, tenemos un 7 arriba, un 7 abajo. Entonces, tabla del 7 se va con el 7 y aquí tenemos un 12 arriba, un 12 abajo. Entonces, el 12 se va con el 12. Entonces, nos va a quedar, multiplicamos el de arriba por el de arriba, 1, el de abajo por el de abajo, 1, nos queda 1 sobre 1, o sea, 1 dividido 1, o sea que toda esta operación nos da 1. Entonces, para mostrarles que este tema de sexto, miren las raíces que tiene. Y esto puede explicar por qué podemos tener algunos familiares, algún sobrino, algún nieto, algún hermano que ha tenido, que enfrenta temas matemáticos y dice, pero yo no entiendo por qué no entiendo nada. Entonces, miremos, esta primera parte, sacar el MCM. Sacar el MCM en muchos colegios se ve en tercero y en cuarto. Entonces, esto es un tema, esto es una operación de sexto, pero si tercero y cuarto quedamos con dudas, ya hacer esta operación es más difícil. Miremos, por ejemplo, por aquí, hacer la suma de fracciones. Hacer la suma de fracciones o después hacer la división de fracciones son temas que se ven en cuarto o en quinto. Entonces, son temas de sexto, pero si el tema de quinto me quedo con dudas, se vuelve más difícil. Veamos qué más tiene esto. Tenemos aquí el tema de la simplificación. La simplificación en algunos colegios se ve en tercero.
Entonces, lo mismo. Si tenemos dificultades en tercero, si quedamos con dudas en tercero, si en tercero pasamos raspando, vamos a tener bastantes dificultades para operaciones aritméticas de sexto. Y un tema tan sencillo como hacer aquí el 3 doceavos más 4 doceavos. El 3 más 4, eso es un tema de primero. Entonces, si tenemos dificultades en las operaciones básicas, si tenemos algunas dudas que nos quedaron de primero, los temas de sexto se vuelven más difíciles. Entonces, volvemos al edificio. Ese Empire State necesita tener unas buenas bases para que los pisos de arriba se sostengan. Necesitamos tener unas buenas bases en cualquier tema que vayamos a empezar, en cualquier proyecto, para que más adelante no empecemos a tener un montón de problemas, que empecemos a ver que estén enraizados en los temas más básicos. Ese es el tema número 2. Entonces, tema número 1, cogernos confianza. Ojalá desde lo sencillo. Tema número 2, bases poderosas. Tema número 3, constancia, hacerlo constante. Vuelvo a traer un ejemplo del ejercicio. Entonces, mejor todos los días, media hora, la hora todos los días, que hoy, que un solo día de la semana, irnos y hacer 3 horas. Mejor la montada en bicicleta 3 veces a la semana, que un día a la semana las 3 horas, porque nos vamos a lesionar. Vamos a darnos cuenta que no tenemos buen ritmo, nos vamos a desmotivar. Entonces, mejor constancia, mejor el granito de arena todos los días que esfuerzos sobrehumanos de vez en cuando que hasta llegan a ser peligrosos. Entonces, ahí tenemos 3 puntos que pueden llegar a funcionar, que pueden llegar a ser importantes para empezar a desarrollar hábitos más positivos que nos permitan desarrollar mayor confianza y que seamos más exitosos en los proyectos, mayor organización. Confianza, bases sólidas y hábitos. Esas 3 están relacionadas entre sí. No hay ninguna que sea más importante que la otra. Por ejemplo, la confianza nos va a ayudar a tener más hábitos, porque vamos a empezar a practicar constantemente. Yo estoy haciendo inglés y si yo me siento corchado, entonces paro y al otro día voy a decir, ay, qué pereza. Si yo me tengo más confianza, o en matemáticas, no voy a empezar a hacer los ejercicios y entonces paro y no tengo a quién preguntarle, me varé, más difícil que nos varemos. Con bases sólidas también es más fácil desarrollar un hábito. Con bases sólidas es más fácil desarrollar una buena confianza. Todas están relacionadas. Bueno, esto me lleva también a meterme en este debate que es muy interesante. A meter aquí un poquito de biología. Es un debate famoso, el tema de, bueno, ¿qué es más importante? Lo que yo heredé, o sea, con lo que yo vengo desde que nací, esa herencia, o lo que yo he aprendido. ¿Se nace o se hace? Porque entonces ahí también lo que yo les contaba, la famosa frase es que yo no sirvo para el inglés. Yo definitivamente soy un negado. Algunos podríamos haber escuchado eso alguna vez. Esto me trae a esta nota de la revista Semana, me llamó mucho la atención cuando la leí en el 2010, y esta nota decía, los genios no existen. Un libro que causa furor en Estados Unidos demuestra que el talento no es tan importante como se cree y que la práctica es la clave del éxito. Esta nota está basada en este libro, se los voy a mostrar aquí. Este libro se llama Bounce, de Matthew Syed, y habla, por ejemplo, dice aquí, Mozart, Federer, Picasso, Beckham y la ciencia del éxito. Algunos que hemos escuchado bastante como Federer, bueno, ¿por qué son tan exitosos? Entonces alguien puede decir, no, es que Mozart, el mejor ejemplo de un genio, nació así. Y cuando este autor se ponía a revisar la vida de estos personajes, por ejemplo la de Mozart, se empezaba a dar cuenta que Mozart tenía horas y horas de práctica, continua, con constancia. Entonces, esos hábitos, esa genialidad estaba muy relacionada a esos hábitos. Entonces, muchas veces, ¿se nace o se hace? No, la habilidad y el éxito y la confianza, eso se puede hacer, eso se puede construir. Para ahora, para agregarles un poquito de la parte práctica, porque hemos visto unas posibles soluciones a esos retos que tenemos como país, basados en cogernos confianza, desarrollar buenas bases y en hacerlo con constancia, el tema que vayamos a empezar a trabajar. Yo llevo ya 5 años trabajando y asesorando a muchos alumnos, no solamente a nivel universitario, en el CES y cuando estuve en EAFIT, sino también con una empresa multinacional que
tiene esta filosofía que yo les acabo de mostrar. Trabaja con confianza, desarrollar las bases y con el tema de constancia, disciplina. Entonces, para pasar de la teoría, donde les he hablado de estos 3 conceptos que nos pueden servir, les voy a hablar en la práctica de la experiencia de 3 alumnos con los que he trabajado y ellos contándome qué resultados tuvieron al empezar a aplicar esto. Y entonces les pregunté a todos, ¿por qué te parece importante tener buenas bases? ¿Por qué te parece importante tener una constancia, un hábito de estudio? ¿Y qué resultados has visto? Entonces les voy a contar 3 casos velozmente. Entonces aquí tenemos a Susana. Susana es una alumna de San Ignacio. Susana está en cuarto. Entonces yo le pregunté, bueno, el hábito, ¿por qué te parece importante tener un hábito constante de estudio? Y me decía, mejora la capacidad de memoria, fortalece la capacidad de aprendizaje. Alguien por aquí para mirar. Dice, no lo puedo mirar. Sí, entonces dice, mejorar la capacidad de memoria y fortalecer la capacidad de aprendizaje. Entonces le pregunté, ¿y por qué te parece importante arrancar desde lo básico? ¿Por qué importante las bases fuertes? Y me decía, Daniel, es que multiplicar es la clave de todo. Las operaciones simples, claves para la vida diaria. Me decía, es que Daniel, así vos te evitas que te tumben, porque estás en la fila, pagando en el éxito, y entonces así sabes que te devuelven. Ella me lo decía así de manera muy coloquial, pero ella veía una aplicación a la vida diaria de estar practicando constantemente. Y yo le decía, Susi, ¿qué beneficios has visto con estos hábitos positivos? Que ya lleva practicándolos durante varios años. Y me decía, Daniel, me sirve para entender mejor los temas en el colegio. Ella me decía, me ponían temas nuevos y yo ya me los sabía todos. Me sirve para participar en clases. Y cuando compañeros tenían dudas, me sirve para ayudarlos. Entonces, estos hábitos de estudio no solamente sirven en sí mismos, sino que también están relacionados con otros hábitos positivos que uno puede empezar a cultivar, como por ejemplo el que está enredado, el que está con dudas, también ayudarle e intentar transmitirle este conocimiento. Tenemos aquí otro caso, Samuel. Samuel, y se me olvidó decirle, entonces, en el caso de Kumon, que es este método que vengo trabajando que viene trabajando Susana desde hace ya varios años, entonces, ella está en cuarto, pero entonces trabajando estos hábitos positivos de hábito, de constancia, ella ya en inglés y matemáticas está en el nivel G. El nivel G es equivalente a séptimo. Entonces ella es una alumna de cuarto que está trabajando inglés y matemáticas de nivel séptimo. O sea, en vez de estar intentando salvar el año en estas épocas, en vez de estar nivelando, en vez de estar sufriendo y pasando raspada, ella se está preparando con tiempo para los temas que vienen dentro de 3 años. Es cambiar ese paradigma de simplemente esperar al problema e improvisar. No, prepararme con tiempo. El otro caso es el de Samuel. Samuel está en décimo, él también es un alumno de San Ignacio. Entonces le preguntaba, ¿por qué el hábito de estudio? Y me decía, sirve para adelantar, libera tiempo, ayuda a subir notas. ¿Por qué es importante arrancar desde temas básicos? Y me decía, de las bases sale todo. Por ejemplo, para factorizar temas de noveno, división, clave. En el álgebra, para uno despejar, necesita las operaciones básicas. Y le decía, ¿qué beneficios has visto? Y me decía, Daniel, el hábito, la constancia, prepararse con tiempo, abre puertas, me tienen más en cuenta. Por ejemplo, participo en Olimpiadas de Matemáticas y tengo más acceso a becas. Me decía, este año voy otra vez para Bogotá. O sea, no solamente en unas Olimpiadas de Matemáticas, participa constantemente. Entonces esto le abre muchísimo el panorama. Y aquí tengo el caso de Jacqueline. Jacqueline me mandó una foto un poquito oscura. Pero entonces Jacqueline, y en el caso de Samuel, se me pasaba este detalle. Entonces él está en décimo y gracias a estos hábitos positivos, a esta constancia y a la manera como está trabajando con disciplina estos temas, él ya va en el nivel N, que en Kumon es equivalente a tercer semestre de universidad. Un alumno de décimo ya viene temas de tercer semestre de universidad. Entonces es un alumno que llega con buenas bases a la universidad, con buenos hábitos de estudio. Y por último, este caso de Jacqueline. Jacqueline es una abogada, ella es tecnóloga en instrumentación industrial, especialista en gerencia de mantenimiento, especialista en derecho de la seguridad social. Jacqueline llegó un momento en que decía, yo quiero fortalecer mi habilidad de inglés. Siempre he tenido este tema pendiente que inglés siento que yo lo puedo desarrollar más. No me quiero quedar con esto de sentir que de pronto no desarrollé las habilidades de inglés como siempre las quise desarrollar.
Entonces yo le preguntaba, ¿por qué te parece importante? Ella ha venido trabajando inglés los últimos años así, constante, todos los días un poquito, va avanzando cuando va dominando los temas, desde las bases. Entonces le decía, ¿por qué te parece importante desarrollarlo así, constante, todos los días, con un hábito de estudio? Me decía, ayuda a crear un hábito positivo. Estar en contacto con el idioma a diario acelera resultados. Y me decía, a veces siento cargo de conciencia cuando no lo hago. Entonces la idea no es uno obsesionarse tampoco con un tema, pero sí eso significa que ella empieza a tomar una inercia. Es como cuando uno empieza a hacer ejercicio y ya algo le hace falta. Eso significa que el hábito ya lo estás tomando, que el hábito se está fortaleciendo en uno. Y esto es una muy buena noticia. Le decía, le preguntaba, ¿por qué es importante desde temas básicos? Y me decía, sirve mucho primero conocer los componentes y después entender cómo se relacionan y entender los conjuntos. Y por último le preguntaba también, ¿qué beneficios has visto? Entonces ya me respondía, voy cogiendo mayor habilidad en el tema, mayor habilidad y confianza en el tema de escucha. En general en inglés a la gente le da terror la parte de listening, la parte cuando te ponen a escuchar una conversación y te dicen de qué están hablando. Muchas veces en los exámenes ahí es donde a la gente le va más mal. Y me decía, siento ya mayor seguridad para hablar el idioma. Entonces me exponía el caso de en su empresa extranjeros que iban y ella ya se tenía confianza para saludarlos. Entonces esto es un paso bien interesante. Entonces esto era para mostrarles 3 casos que desarrollando estos hábitos de estudio, constancia y disciplina, en todas las edades han logrado tener grandes avances en diferentes temas, en matemáticas, en inglés, en español, y esto se puede aplicar para lo que sea, que yo quiero aprender de robótica, que yo quiero aprender de aviación. Si lo haces con constancia y disciplina, vas a tener muy buenos resultados. Por último, les quería mencionar que como les contaba en diapositivas previas, esto uno lo puede hacer solo, uno puede empezar a cambiar sus hábitos y empezar a fortalecer y cultivar hábitos positivos, pero también sirve mucho si estás utilizando un método. Uno de esos métodos es el que utilizamos nosotros en Kumon. Es una empresa, es una multinacional que lleva más de 60 años en el mundo, ayudándole a personas de todas las edades a fortalecer esos hábitos positivos. Arrancan desde los 5 años, pero como hemos visto aquí en varios ejemplos, puedes hacerlo desde cualquier edad. Yo también empecé a desarrollar más mis hábitos de estudio desde que tenía 25, 26 años y me he cogido mucha confianza en temas como en matemáticas que antes no me tenía para nada de confianza. Aquí, el que quiera tener un poquito más de información, esta es la página oficial en Colombia. Nosotros en Medellín tenemos 9 unidades diferentes. Es www, la página oficial, www.kumon.com.co, o revisar nuestras redes sociales en Facebook, la unidad de Laureles, que es en la que yo trabajo, es Kumon Laureles, y en Instagram también. Y contarles, por último, que este asunto de desarrollar hábitos positivos tampoco es que sea una panacea, no es un camino de rosas, es como subirse al Everest, es como subirse una montaña. Uno cuando logra los objetivos siente una gran felicidad, siente una sensación de haber logrado grandes cosas, pero vas a tener momentos difíciles, vas a tener momentos donde hay que remar más duro, pero esto también son enseñanzas que sirven para toda la vida, porque los proyectos siempre tienen momentos de dificultad y ahí lo que hay que hacer es mantener esa constancia, esa disciplina, acordarse cuál es esa meta, tener visualizada esa meta para lograr superar esos obstáculos y lograr esos objetivos que nos tenemos planeados, pues que tenemos en mente. Esta era la idea, mostrarles más o menos esta situación del país respecto a algunas asignaturas, ver unos 3 puntos de cómo podemos enfrentar esta problemática y cómo podemos aplicar esos hábitos positivos en nuestras vidas. Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta. Gracias, Daniel, por tu participación, por tu experiencia, por estos conocimientos que hoy nos compartes. Mientras invitamos a quienes nos acompañan a que nos compartan sus preguntas, yo me quedé como con una inquietud y es, decías que esta metodología pueden tenerla los niños a partir de los 5 años, Sí. pero que en cualquier momento podría uno acceder a ello. Me imagino que tiene mejores resultados para quienes adquieren esta metodología o quienes se ejercitan en estos temas desde pequeños, o los resultados seguirán siendo los mismos. Desde pequeños hay una gran ventaja, que cuando un niño
de 4 o 5 años empieza a desarrollar, por ejemplo, matemáticas. Y él rápidamente empieza a ver temas de, por ejemplo, de tablas. Y él no ha visto tablas en el colegio. Entonces, es esa fascinación de estoy viendo temas nuevos. A veces a los adultos lo que les pasa es que hay que empezar por una primera fase más complicada, que es yo aceptar que de pronto yo tengo que empezar a reforzar las tablas. Entonces, a veces el orgullo de uno, si uno es, por ejemplo, lo que me pasó a mí, que yo decía, yo acabo de hacer mi maestría, ¿cómo así que yo tengo que arrancar de tablas? Pero resulta que ahí estaba la clave. Cuando les mostraba el Empire State, reforzar las bases fue lo que me permitió a mí ya después ver la matemática de noveno décimo con habilidad. Entonces, los dos lo pueden lograr, pero los niños más jóvenes cogen esta habilidad más rápido y se vuelven adelantados, empiezan a prepararse para los temas. Ellos sí empiezan a lograr, por ejemplo, ver los temas de cuarto antes de que les pongan los temas de cuarto. Ya uno, si es demasiado, uno ya no logra esa partecita que es muy bacana, pero también uno puede lograr, digamos que desquitarse de esa materia que uno siempre dijo, me quedó la espinita tragada me quedó la espinita clavada con inglés. Y uno se puede desquitar y desarrollar esas habilidades. Y una persona o un niño que empiece desde pequeño porque sus padres lo llevaron, o sea, a esa edad no es por voluntad propia. Muy distinto al caso de la persona ya adulta que dijiste que estaba trabajando pues en el tema. Esta persona que empieza desde pequeño o estos dos estudiantes del Colegio San Ignacio que nos mencionaste, ¿hasta qué tiempo estudian o reciben el acompañamiento de ustedes? Mejor dicho, ¿cuándo ya vuelan ellos solitos? Ellos, por ejemplo, en el caso de Samuel, yo pensaría que Samuel, en algunos temas, yo soy el orientador de la unidad de Común Laureles. En algunos temas, como dice el dicho, el alumno superó al maestro. En muchos temas, él me supera incluso. Y la clave es, muchas veces uno ya ve que ellos, en algunos momentos, ya están más acostumbrados a trabajar todos los días, ya empiezan a tener un hábito de estudio más sólido. ¿Qué pensaría yo? Uno intenta que terminen todo el proceso y que, por ejemplo, sean capaces de hacer temas hasta de cuarto semestre antes de que lleguen al colegio para que ellos lleguen, que uno diga, no, a ojo cerrado ellos ya tienen muy buenas habilidades para primer semestre. Pero uno, ya, mejor dicho, desarrollar unas bases poderosas de cualquier tema, eso ya te va a permitir ya más adelante hacerlo de manera más autónoma. ¿Qué pasa cuando uno no tiene buenas bases? Que hacerlo autónomo es muy difícil. Entonces sí, por lo menos poniendo el caso de matemáticas, sabiendo bien hasta operaciones de fracciones, sabiendo bien factorizar, ya es un alumno que ya coge matemática con otro enfoque. En inglés, unas muy buenas bases de vocabulario, ya uno coge inglés desde otra perspectiva. Y se puede decir que estos pelados que nos mostraste en los ejemplos de que son alumnos del Colegio San Ignacio, van a tener un desempeño distinto, van a ir más avanzados que sus compañeros cuando lleguen a la universidad. O sea, eso es notable para los compañeros que ven que este fulanito o que esta niña lleva una ventaja muy grande y a qué se debe esa ventaja. Sí, uno, en la universidad, uno a veces venimos con la dinámica del colegio que uno decía, no, pues estudio el día antes o digamos que yo, por ejemplo, me acuerdo del primer semestre que uno a veces llega muy embolatado. Yo decía, no, como en el colegio, con lo que veía en la clase, con eso voy al parcial. Y obviamente tuvo unos resultados muy flojos. Pero entonces ellos ya vienen con una constancia de trabajar un poquito todos los días. Ellos ya vienen con un hábito que en la universidad, ese es el ritmo. En la universidad te funciona mucho mejor trabajar todos los días. Si tienes que leer 4 capítulos para el parcial, írtelo leyendo 3 semanas antes que irte a leer los 4 capítulos antes del parcial. Entonces, estos hábitos positivos de estudio, y por ejemplo, lo que hacemos en Kumon es, venga, empecemos a preparar las cosas con tiempo. Esto para la universidad funciona muy bien. Y entonces estos dos jóvenes, por decir algo, ¿hasta cuándo estarán recibiendo acompañamiento? Ya cuando estén en la universidad. Pues mira, por ejemplo, en el caso de Samuel, ¿qué pasa? Que ellos llegan y dicen, bueno, yo ya vi temas de primer semestre de universidad, pues Daniel, de una vez voy a ver los de segundo. Pues es que a veces empieza a surgir un gusto por la materia, que ya empieza a trascender el simplemente yo quiero ganar, yo quiero no perder la materia, no, ya empieza
a existir cierta pasión en algunos casos. No siempre, algunos que llegan y dicen, no, yo con ganar tengo. Pero en muchos, cuando ya conoces las bases, empieza a surgir el interés. Querer una cosa, querer una materia, tener pasión, hacerlo constante, primero necesita que tengas ciertas bases fuertes para que te puedas enamorar. Enamorarse del inglés o enamorarse del español sin tener buenas bases es casi que imposible. Con bases es más probable que te enamores. Entonces yo veo que muchos de ellos ya hay cierto gusto por la materia. Entonces en algunos casos dicen, no, yo quiero seguir avanzando. Pero algunos dicen, no, ya tipo noveno, no, Daniel, yo ya manejo temas de décimo, ya me voy solo. Ah, ya, excelente. Bueno, aquí me hacen una pregunta a mi WhatsApp. Me dice que aproximadamente qué costo tienen estas asesorías o los servicios que ofrece Kumon. Eso normalmente hay una matrícula, esa matrícula se paga una vez y no se vuelve a pagar. En este momento, todos los Kumones de Medellín están con matrícula gratis hasta final del año. Ahí les dejo esa pauta. Ah, qué Y bien. la mensualidad en la ciudad de Medellín está a 277. Eso incluye todo el material, un material desarrollado desde Japón. Como les digo, es un método que lleva más de 60 años. Lo común en Kumon es que los alumnos se vuelvan adelantados. Eso incluye toda la asesoría. Y ya el caso de que alguno tenga más dudas e inquietudes, puede llegar y revisar en la página oficial. Ahí aparecen todas nuestras unidades ubicadas geográficamente. Llaman a esa unidad, ahí les dan todos los detalles, les cuadran una asesoría para resolverles todas las inquietudes de precios, de cómo es el día a día, de cuántas son las sesiones a la semana, todos los detalles. Y que si esto es un acompañamiento diario o es 2, 3 veces a la semana, si se puede hacer virtual. En algunos casos, luego de la pandemia, hemos empezado a fortalecer más la parte virtual. La idea es que tengamos una asesoría que no sea diaria. ¿Para qué? Justamente para desarrollar esos hábitos positivos. Que el alumno empiece a acostumbrarse a que él solo saca un espacio para desarrollar estas habilidades, para poner en práctica sus hábitos. Porque de la otra manera podemos correr el riesgo de que se vuelva como un efecto policía. Que todos los días estoy con alguien que está ahí adelante, si no está esa persona, no soy capaz. Que la idea es que ellos desarrollen esos hábitos para que desarrollen autonomía. Entonces sí, esas asesorías son estratégicamente ubicadas para que ellos tengan días en que ellos se enfrenten a estar solos y sean capaces de hacerlo de manera autónoma. ¿Y tienen una persona que los acompaña durante todo el proceso o es como en el colegio que uno, dependiendo de la asignatura, tiene su profesor? Pues los profesores son dependiendo como de los módulos o las temáticas o un acompañante por estudiante para todo el proceso. Hay una cosa que pienso yo que es lo que ayuda mucho en el caso de Kumon y que los hábitos de estudio tú los puedes empezar a entrenar solo, pero tener un método sirve mucho porque en Kumon tú tienes un orientador que es como tu entrenador, que te va a decir, mire, haga estos entrenamientos. Yo, a partir de cómo te veo, te hago un examen diagnóstico, como en el gimnasio, cuando uno va, mire, a partir de su examen, haga estos ejercicios. Estos todavía no los vaya a hacer. Entonces, te va haciendo ese acompañamiento del orientador y eso te permite tener un proceso individualizado. En el colegio a veces, ¿qué pasa con los niños chiquitos que ahorita me preguntabas? ¿Por qué se vuelven más rápido adelantados? Que muchas veces tienen que esperar a los otros compañeros. El que ya aprendió a sumar, tiene 5 compañeros que no han aprendido a sumar, entonces la profe se va quedando ahí. No. Aquí, en este caso, tenemos la oportunidad de ir avanzando con cada alumno un proceso individual. Entonces, hay unos que se disparan en algunos temas y el que necesite de pronto en un tema cogerse más confianza, tenemos la paciencia de trabajar ese tema y que no se nos vaya a pasar ese vacío. Ok. Daniel, pues no tenemos como más preguntas. Aquí estaba revisando mi WhatsApp y ya no me han llegado más. En este momento no tenemos tampoco preguntas acá, pero creo que ha sido una exposición muy concreta y el tema sobre el acompañamiento que ofrece Kumon y todo el proceso de este entrenamiento, las técnicas que puede uno aprender con ustedes para lograr la confianza en sí mismo, para tener mayor capacidad de decidir, me parece muy interesante. Así que Daniel y a todas las personas que nos acompañan esta noche, pues darles las gracias por
esta tarde por este encuentro. Invitarlos a que nos acompañen dentro de 8 días, el jueves a las 5 de la tarde. Estaremos con otra charla también del interés de los egresados. Bueno, aquí me la pone Carol y es que vamos a tener como invitado a un ignaciano, él es psiquiatra, Gabriel Jaime López Calle, y ha sido psiquiatra forense. Él hizo un estudio sobre el cerebro del general José María Córdoba, una persona que, pues a quien le debemos mucho de la gesta de independencia, pero que también tiene algo que ver un accidente que sufrió en su cráneo en el año 1819, que muy posiblemente tiene que ver esto también como con su espíritu guerrero, militar, político, de estar en tantas batallas. Entonces esto será el próximo jueves 4 de noviembre a las 5 de la tarde y podremos pues como conocer detalles de todo lo que el doctor Gabriel Jaime López ha estudiado en torno al cerebro y a la personalidad del general José María Córdoba. Daniel, darte las gracias y seguirte invitando más adelante a próximos encuentros de Asia San Ignacio cuando consideres que hay desde Cumón alguna iniciativa que pueda ser del interés de los egresados, pues estaremos atentísimos y bueno, a todas las personas que esta noche nos han acompañado también, darles las gracias por el tiempo, por atendernos, por permitirnos pasar la tarde con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Hasta luego. Felicidades para todos. Una muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego.